¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre la selección de los Estados Unidos de Mauricio Pochettino, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en FC26. Primero hubo una votación previa por parte de los miembros que decidieron que la votación para el público fuese de México y Estados Unidos, y después la votación la ganó Estados Unidos con más del 70%, y por lo tanto vamos con Estados Unidos y el vídeo. Así que, entrando con la formación utilizada, vamos a utilizar un 4-1-4-1, que está basada en la formación defensiva del equipo, y de este 4-1-4-1 defensivo en ofensiva va a evolucionar más a una especie de 3-2-5, donde sobre todo lo que va a suceder es que el lateral izquierdo Robinson van a ganar altura y amplitud por izquierda, Pulisic se meterá por dentro, y en ese centro del campo lo que habrá es un doble pivote con Adams y Tillman, que tendrá un poco más de libertad para progresar, y McKennie, que sí que de los tres mediocampistas es el que tiene más libertad y tiene más progresión en el campo. Así que, entrando en los movimientos más utilizados por este Estados Unidos de Mauricio Pochettino, en salida de balón se puede ver muchas veces cómo se forma este 4-3-3, pero se parece más a un 4-2-3-1, donde lo que sucede es que es más un doble pivote con Tillman y Adams, y McKennie está un poquito más tirado hacia adelante, aunque tirado al lado derecho, y desde ahí el equipo puede tratar de mover el balón, sobre todo cuando saca desde el portero y está muy atrasado en el campo. En ese 1 contra 1. Creo que ha dudado en el último momento y eso le ha hecho fallar. Adams. Una vez progresa un poco más en el campo y se acerca más al centro del campo, sí que se forma ese 3+2 con Freeman, Richards y Rim, los dos centrales y el lateral, y ese doble pivote de Tillman y Adams para mover y circular mucho el balón entre estos 5 jugadores para ir progresando e ir encontrando los espacios. Adams. Y un movimiento muy utilizado en esta salida de balón es que muchas veces Rim, el central izquierdo, busca desde su posición un pase para el lateral izquierdo Robinson, que está abierto por dentro, y Pulisic, que está metido por dentro, y una vez recibe Robinson ahí ya puede progresar o recortar hacia adentro y buscar peligro. De hecho, en muchas ocasiones, a veces este pase, en vez de ir de Rim a Robinson, a veces el mismo Rim busca un pase interior, tanto para Pulisic, que está por dentro, o para alguno de los jugadores, tanto Balogun como cualquier jugador mediocampista que esté en esa zona interior. Este es Christian Pulisic. Ojo que la puede liar. Y en algunas ocasiones, cuando recibe Robinson abierto en banda izquierda, a veces puede jugar por dentro con Pulisic para que hagan una pared entre los dos, o simplemente haga ese pase interior y busquen hacia el otro lado o generar peligro. Ojito que puede ser buena la jugada. Ese centro tiene... Y en otras ocasiones, a veces incluso Pulisic puede abrir en banda, quedarse más pegado en banda o hacer un desmarque de dentro hacia afuera para que él sea el que esté abierto en banda y pueda también encarar en 1 contra 1. Sigue el juego. Robinson. Centro que llega a la... Y por el lado derecho también es un lado muy importante a la hora de atacar, y de hecho una pieza importantísima y que una jugada muy repetida en esta selección es los desmarques interiores de McKennie, que en muchas ocasiones, tanto cuando sobre todo la línea de Dest, pueden circular desde esa defensa, Freeman para Dest, y una vez recibe Dest abierto en banda derecha, ve como McKennie hace ese desmarque de ruptura por el carril interior para que Dest se la tire al espacio y desde ahí pueda llegar a la línea de fondo y poner un pase atrás para sus compañeros. Buscan que la defensa se resquebraje por algún sitio. Ese balón es un caramelo, amigos. Sacarán el pase, puede cambiarlo todo.
Un centro que busca el... Pero es que en ese lado derecho, como hemos comentado, el lateral derecho sí que se queda más hacia atrás y es Dest el que da la amplitud por ese lado y en muchas ocasiones puede recibir, tanto si viene de un cambio de juego como si viene de ese mismo lado, Dest abierto en banda y encarar en 1 contra 1 y al ser diestro salir por fuera y poder poner un centro para sus compañeros. Este es Christian Pulisic. El centro de Serginho Dest. Así que entrando a las tácticas, en formación como hemos dicho 4-1-4-1, estilo de creación podremos balanceado porque es un equipo que tanto le va bien las transiciones como hacer posesiones un poco más largas, pero siempre mirando hacia arriba, y enfoque defensivo elevado 65, tienen muy buena presión tras pérdida y no es un equipo que se tira hacia atrás. Así que entrando a los roles, en roles pondremos al portero freeze defender, a los centrales importante, a Rim le pondremos defensa lateral defender para que abra en izquierda y forme esa línea de 3, y a Richard le dejamos en defensa defender, con Freeman defensa carrilero para que cierre como línea de 3 a la hora de tener el balón, y a Robinson lateral ofensivo a atacar para que gane altura y amplitud por izquierda. Al pivote Adams le pondremos contención defender para que sea el más atrasado, a Tillman mediocampista creador creación para que se quede atrás pero no tanto como Adams, y McKennie que queremos que tenga mucha más progresión en ataque, le podemos crear de juego y deambular importante también para que haga esos desmarques y se abra más a las bandas para hacer esa ruptura interior. Y a Dest le pondremos mediocampista lateral creación para que esté abierto en derecha y nos dé amplitud, y a Pulisic creador lateral atacar porque queremos que se meta por ese carril interior, con finalmente el delantero centro cazagoles apoyar porque queremos que sea la referencia y que esté constantemente buscando desmarques, pero sobre todo en esa zona central. En pantalla tenéis el código de la táctica que también tendréis en la descripción. Y acordaros, si os están gustando los vídeos de este canal, darle al botón de suscribir y a la campanita para no perderos ningún vídeo. Así que hasta aquí el vídeo de la sección de Estados Unidos, y como siempre que me lo hagáis por los comentarios, cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.